¿Cómo están, hermanos? Sean todos bendecidos y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. Estamos en nuestra segunda temporada, empezando con todo lo que es restauración. Hemos estado hablando varios temas ya sobre la restauración. Hemos visto cómo la restauración es importante dentro de la iglesia para que la segunda venida de Cristo se dé. También hemos hablado de que la restauración es parte de lo que Dios nos manda hacer, porque hay gente que está en ruinas, está destruida y tiene que ser restaurada, tiene que ser levantada. Para eso hemos visto a Nehemías, el mejor restaurador que ha habido, que Nehemías restauró los muros de Israel. Él restauró todo el diseño caído por culpa de las guerras. Él restauró las 12 puertas, los muros, restauró toda la parte de la ciudad de Israel, que era la casa de Dios. Y es importante, ahí hemos aprendido cómo se restaura por medio de la guerra espiritual, porque Nehemías guerreaba mientras construía. Hemos leído versos en Nehemías 4 que con una mano restauraban los muros y las puertas, y con la otra tenían espada para pelear. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros para reconstruir vidas, familias, ministerios, congregaciones. Tenemos que tener en una mano la restauración, el servicio, la actitud correcta, y en la otra mano la espada de Dios para poder pelear, para poder llevar una bendición correcta y grande donde tiene que ser. Vamos a empezar a hablar un poco más a fondo de la restauración. Quizás no mencionemos muchos versos bíblicos el día de hoy, pero es bueno entender qué tipos de restauración y qué cosas tiene que llegar la restauración. Cuando hablamos de restauración, tenemos que ver que la restauración va a todo lo que se ha arruinado, todas las ruinas hemos estado hablando, pero también tenemos que ver en qué área se ha arruinado. Primero vamos a dividirlo en dos. Yo voy a hablarte de dos grandes áreas. Uno, las vidas personales, y otro a nivel congregaciones. Hablemos de las vidas personales. Las vidas personales necesitan ser restauradas, porque una vida, cuando nació en su casa, en su familia, en su diario vivir, ha sido destruida en distintas áreas. Hay gente que ha tenido la gracia y la suerte de poder nacer en familias rectas, sanas, quizás no evangélicas, pero sí económicamente estables, o sí matrimonialmente estables, y no ha sido muy destruido. Entonces él necesita otro tipo de proceso. Pero hay otras personas que han sido literalmente destruidos en todas las áreas de su vida, a nivel familiar, financiero, gente que se ha levantado en matrimonios, en casas totalmente destruidas, matrimonios divorciados, padres violentos, alcohólicos, familias que en todo sentido de la palabra no han estado correctas, sino han estado totalmente disfuncionales. Y eso ha hecho de que la gente termine en ruinas, sus sentimientos terminen en ruinas, su diseño familiar termine en ruinas. Y ahí es donde entra la restauración. Tenemos que restaurar esos corazones, y todo a la luz de la palabra. Es por eso que cuando hablamos de restauración no podemos, en un programa o en una secuencia de programas, profundizar mucho lo que es la restauración. Ya entonces animamos a que algún rato podamos escribir un entrenamiento, o que tú te entrenes y averigües sobre la restauración. Pero en una vida personal, ¿qué es lo más importante que se tiene que restaurar? Primeramente, su restauración con Dios, su identidad en Dios. Un cristiano necesita saber que es hijo de Dios, necesita restaurar una identidad. Mucha gente, por culpa de la sociedad, de la familia, termina total y absolutamente destruido en muchos aspectos de su mente, de su conocimiento, porque no entiende, no conoce, literalmente no sabe absolutamente nada de quién es él. Tiene rechazo por todo lado, tiene manipulación por todo lado, que lo único que le obliga a hacer es destruirse. El otro día estábamos en el cine y vimos una escena, y cuando termina la película, conclusión, rechazo. El 80% de las cosas que pasan a nivel mundial es rechazo. Ya, película que vemos, el malo rechazado. En dibujos animados que vemos, el malo rechazado. Todo rechazo. Y aunque suene algo chistoso, el rechazo es algo demasiado fuerte. El rechazo ha destruido familias, el rechazo ha destruido finanzas, ha destruido sistemas. El rechazo es un gran enemigo de la restauración. Y lo digo desde el punto de vista al revés. Voy a hablar desde el otro punto. La mayoría de la gente que restauramos ha sido porque el rechazo golpeó, el rechazo destruyó, el rechazo dejó en ruina a casi todas esas personas. Y nuestro trabajo ahora es poder restaurarles, levantarles, edificar lo que se echó en ruinas. ¿Qué tipo de rechazos podemos tener? El más clásico, el familiar. El familiar va a empezar a involucrarse mucho en nuestra identidad, en no conocer a Dios como papá. ¿Cuánta gente no ha tenido un buen padre? Por lo cual, ¿qué hace? No ve a Dios como papá.
Lo ve como un Dios que está con su trueno, a quien mato, a quien castigo, y nosotros creemos que todo lo que hemos vivido ha sido por eso. En uno de los temas anteriores que hemos hablado sobre restauración, dije que lo que tú has vivido te da la autoridad para que tú restaures a otros, porque Dios te ha restaurado de eso. Eso es lo que pasa, no es que naciste en esa casa disfuncional con unos padres así, una familia así, porque Dios te odia o porque estás pagando precios de otros, no, sino simplemente porque es parte de la vida. Tú has nacido donde estás, tú has nacido en esa familia, tú has vivido lo que has vivido, porque Dios quiere restaurarte en eso para que mañana tú restaures a otro, así como Dios te restauró. Y esa es la victoria que nosotros podemos tener en Dios. Esa es la bendición que deberíamos aprender a tener en Dios. Que yo he tenido una vivencia, he tenido un diario vivir, dolores, aflicciones, y ahora que he vencido esto, que Dios me ha restaurado porque lo conozco, tengo autoridad sobre esas aflicciones para ayudar a otros. Eso es restauración. Entonces, cuando hablo familiar, financiera, cuando hablo desde el punto de vista personal, tienes que aprender a aplicarlo desde ese punto de vista. Lo que tú has vivido te ha ayudado. ¿Cuántos drogadictos nos estarán viendo ahora que Dios les ha restaurado y los ha sacado de la drogadicción? ¿Qué te sirve ahora esto? Para que tú mañana saques a otras personas que están ahí. Dios te ha restaurado para que mañana tú restaures. Por ahí estás en la mitad de la restauración, ya puedes restaurar. Por ahí recién Dios está empezando a restaurarte, ya deberías empezar. Hemos leído un verso en la palabra que dice que si te convirtieras, yo te restauraré. ¿Ya? Entonces ese es el clave. Ven al Señor, búscalo Él, y Él te va a restaurar. Él va a empezar la obra en ti, y ahora tú vas a empezar la obra. Entonces, cuando hablamos del primer nivel, que hoy día nos vamos a dedicar a hablar en este programa, para hablar del primer nivel, las vidas, restaurar las vidas, restaurar su comunión con Dios, restaurar su comunión familiar, restaurar sus finanzas, restaurar su salud, restaurar su identidad, no solo ante Dios, sino en tu identidad a la sociedad, su identidad como individuo, restaurarlos en cada una de las áreas, identidad como hijo, como padre que van a ser, como madre que se van a volver. A los hombres restaurarle con la identidad de varón correcta, a las mujeres restaurar como a las mujeres correctas. En la actualidad la sociedad ha cambiado mucho, en la actualidad ha habido muchos cambios, con tal de que ahora ya el varón no es como era antes, la mujer no es como era antes, ya no hay esa caballerosidad, ni esa actitud de dama que antes había, ahora con eso de igualdad de género, lo cual no es malo, pero hasta cierto punto ha habido tergiversaciones con tal de que ya no hay la caballerosidad que antes había, el respeto a la mujer. Lo mismo, la mujer ya no hay esa sujeción ni esa búsqueda de una cobertura, de un apoyo de cabeza de hogar, sino han empezado a romper modelos que en verdad ayudaban en la sociedad, que son bíblicos, y que la religión, el mundo, las circunstancias han vuelto total y absolutamente en contra, trayendo ruina en las familias. Es por eso que vemos familias que no gobiernan como deberían gobernar, no hacen lo que deberían hacer, sino literalmente estamos viendo un cambio y una transformación incorrecta por culpa de la ruina, del rechazo, de las destrucciones de la religión, que lo único que hace es destruir familias. Y ahí entra nosotros, ahí entra nuestra vida como restauradores, ahí entramos cada uno de nosotros a restaurar corazones, a transformar corazones, a levantarlos para la gloria y honra de Dios, y en verdad poder dar testimonio de que Dios hizo, Dios restauró, Dios sanó, Dios liberó, Dios, porque es Dios el que lo hace. Debemos que entender que hay vidas que necesitan ser restauradas, debemos entender que hay corazones que necesitan ser restaurados, y ese es nuestro llamado, a restaurar, ese es nuestro llamado, a motivar, levantar, guiar a la gente a lo nuevo que solo en Dios podemos conseguir. Yo te animo a que tú te vuelvas ese restaurador, que te vuelvas ese Nehemías que decide restaurar, levantar, no solo vidas, sino también congregaciones, no solo las vidas que tú conozcas, sino por donde tú vayas. Ya Dios te puede bendecir. Quizás no puedes estar restaurando toda una vida completa de gente que no conoces. Dios te regala discípulos, te regala ovejitas para que ahí restaures todo en ellos. Pero el hermano que lo conociste en el minibús, en el trufi, en el taxi, en la persona que la viste cuando estaba haciendo cola en el banco, esa persona que simplemente por ahí te miró, te sonrió y se hizo el loco, mañana puede ser la persona que se está matando, que está yendo al mundo, y que hoy tú puedes restaurar. Quizás no puedas restaurar toda su vida, pero puedes empezar a restaurar partes de él, empezar a hablar, a predicar, a mostrarle del Señor, para que algo de él sea restaurado, algo de su vida sea transformado, restaurado, renovado, y podamos ver la mano de Dios en la obra. Entonces nunca pongas en poco. Cuando vas a una tienda, vas al supermercado, vas a comprar algo, estás saludando a alguien en la calle, viste a algún amigo de años que no lo veías, Dios lo está poniendo ahí para que los restaures. Quizás algunas áreas de la vida de la gente no están en ruinas, pero hay áreas de su vida que sí van a estarlo. No todos, hay gente que todo está en ruinas, hay gente que parte está en ruina, parte no. Entonces utiliza el discernimiento, agárrate del Espíritu Santo, sé sabio como Nehemías, toma estrategia y agarra tu mano y empieza a servir y
la otra mano agarra la espada y empieza a guerrear por esas vidas. Pero es tiempo de restaurarlas, es tiempo de levantarlas, es tiempo de animar, porque las vidas necesitan ser restauradas, las vidas necesitan ser motivadas y llevadas a cosas nuevas y cosas grandes. Y para eso estamos nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Dios nos creó para eso, para ir y restaurar, para ayudarle a Él a extender el reino y llevar esa restauración a toda criatura. Restaurando familias. Estamos, como hemos dicho, esta nueva temporada, estamos con gente que nos acompaña, gente que está con nosotros para poder opinar, preguntar y hacer un poco más dinámico el programa. Y es por eso que vamos a hablar ahora con ellos y preguntar qué áreas familiares deberían restaurarse. Entonces ahí tienen el micrófono para poderse pasar, por favor. Y vamos a empezar con ese tema. Vamos a empezar a preguntar qué áreas creen. Cada uno creo que me diga unas 3 áreas sin que el otro lo repita para poder hablar un poquito de estas áreas que van a restaurar. Bueno, yo creo la relación entre hijo-padre. ¿Ya? El matrimonio, ¿no? ¿Cómo debería ser el trato del marido a la esposa? ¿Ya? 2. Y el trato, cómo se llevan los hermanos, cómo deberían llevarse. Ya. Analicemos un poquito qué están hablando. Restauración padres-hijos ha sido la primera, y esa sí es importante. ¿Por qué? Porque la moda, la actualidad es de que el hijo es rebelde, el hijo se va, hace lo que quiera, no obedece al padre, y desde niño vemos eso, que quién manda en la casa, la guagua hace su berrinche, la primera tontera que se le ocurre pasar, y todos los papás, pobrecito, que no, ya no hay esa corrección, ya no hay esa dirección, y no estoy hablando de violencia, de golpes, de agarrar patadas a la guagua, no estoy hablando de eso, estoy hablando de corregirle, de que hay un límite, que no puede manipular. Entonces, o me miró feo mi papá, o me trajo así. Ya empieza desde la niñez, empieza a romperse el diseño padre-hijo, ya madre-hija, que es bueno restaurar eso. Hay mucho complicadez en esa área, por así decirlo, que en verdad no se está restaurando. Hemos hablado también, nos han dado el ejemplo del diseño papá, de los esposos, matrimonial. El diseño matrimonial tiene que ser restaurado. Hay muchos matrimonios incorrectos, hay muchos matrimonios que ni siquiera quieren casarse, están ahí como viviendo de ligue, como se dice, cuando vamos a irnos a vivir ahí de junte, convivencia. No, todavía no sé si quiero casarme. Viviremos un año juntos y vemos si vale la pena. Y luego pasan 20 años y ni se casaron, ya con un montón de hijos, y no hay una parte donde venga la bendición del matrimonio, y ellos están cómodos en eso. Eso no es correcto. Tenemos que restaurar el matrimonio como era una bendición de Dios en el matrimonio, restaurar los pactos, restaurar el pacto matrimonial que ellos están haciendo, esa unión que Génesis nos dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, serán una sola carne. Eso tenemos que restaurar. También nos ha hablado de la relación de los hermanos. ¿Cuántos hermanos ni se hablan? ¿Cuántos hermanos no tienen una relación verdadera de restauración? Y hay que restaurar la relación, porque hay que hacer, la hermandad es importante. Hay que levantar esa hermandad, así como nosotros somos hermanos en Cristo. Hay que levantar la hermandad de sangre para que el uno se apoye al otro, para que el uno esté apoyado del otro. Vamos y veamos otra rondita más de restauraciones. ¿Cómo debería ser la relación de los hijos a los padres? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otra restauración? Restauración de en sí la sociedad, de aprender a dar la mano al prójimo para que pueda levantar. Servicio. La restauración sobre
la confianza en los amigos de los hijos. Sí. Ya, analizamos cada uno. La primera está relacionada a la primera que hemos dicho antes, padres, hijos a padres, que viene a ser lo mismo. La segunda estamos hablando del servicio. Las familias ya no dan servicio. ¿Te has dado cuenta que ahora la gente ya ha llegado un momento de acomodarse a que el gobierno ayude, que las fundaciones ayuden, que tal empresa ayude, que los ricos den? No, las familias tienen que entrar al servicio. Las familias tienen que dedicarse al dar, tienen que dedicarse al servicio que van a hacer. Mucha gente ya no está haciendo el servicio ni la ayuda social que deberían hacer, lo están dejando, delegando, y en verdad eso corrompe el diseño, eso corrompe lo que Dios nos estaba hablando. ¿Qué diseño nos dijiste? ¿Puedes repetirlo? La confianza de los padres a los amigos de los hijos. Ya, la confianza. Volvemos a la relación padre-hijos. Estamos hablando del mismo diseño que tenemos que restaurar, que es parte del combo. Otros diseños más, ¿qué se les ocurre? A restaurar la relación entre los amigos, cuándo saber dar y qué no saber dar. Ya, amistad, ese es grave. El mejor ejemplo de amistad, diseño bíblico de amistad. Examen les voy a dar aquí. Jonathan y David es la mejor amistad que puede haber existido. La Biblia nos cuenta la historia de Jonathan, el hijo de Saúl, enemigo de David, y el rey David, cómo eran una amistad verdadera, cómo trabajaron juntos a pesar de que uno era el enemigo de su papá. O sea, toda una mezcla de, parece novela ahí de esas trágicas, era de ese estilo, pero es bueno ver cómo la restauración tiene que estar hasta en eso. ¿Cómo están tus amigos? ¿Quién influencia a quién? ¿La luz influencia a las tinieblas o las tinieblas a la luz? Cuando tus amigos dicen vamos a tomar, ¿qué haces? ¿Estás con ellos? ¿Terminas borracho como ellos? ¿O quién gobierna? Esa es una restauración. Si todavía el mundo gobierna sobre tu vida, necesitas ser restaurado, porque el mundo no te va a tratar bien. El mundo ha venido a destruir por completo. Y ahí vemos también una de las cosas que vino, el diablo vino a robar, matar y destruir. No vino a acomodar, a adornar, a cambiar de mueble, no, vino a destruir. ¿Qué quiere destruir? El diseño de Dios en tu vida. Y ahí es donde necesitamos restaurar, ahí es donde necesitamos levantar una restauración total y absoluta para que Dios sea el que se glorifique. ¿Algún otro diseño más? ¿Cómo debe ser la relación de una familia a los familiares, por decir, del papá y de la mamá, los demás familiares? Las relaciones familiares, cómo tratar a la gente, al vecino, al de al lado, a todo. A nivel familia nos falta mucha restauración. A nivel familia tenemos varios problemas que no estamos restaurando como deberíamos. La familia necesita ser restaurada en todo el sentido. La familia necesita ser restaurada en la educación, necesita ser restaurada en la vivencia, necesita ser restaurada aún en los estudios, necesita ser restaurada en las finanzas, necesita ser restaurada en muchas áreas. Algo que ninguno me mencionó es lo que dije, finanzas. Las vidas necesitan ser restauradas en sus finanzas. Hay gente que no administra sus finanzas bien, que recibe y que se va. Hay gente que está atada a sus finanzas. Hay gente que tiene ruina en sus finanzas. Y esto se debe básicamente a que no hay una restauración. Necesitamos restaurar nuestras finanzas, necesitamos restaurar nuestro convenio con Dios, con lo que es el diezmo, la ofrenda. Empezando con tantas doctrinas que dicen, no, el diezmo del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hacían en Hechos 3? O leí mal Hechos 3 y Hechos 4. Todavía había diezmos y finanzas. Entonces a veces no leemos bien la palabra. A veces entendemos de que Cristo anuló todo el Antiguo Testamento. No, Jesús mismo dijo, no he venido a abolirla, he venido a cumplirla. Ya nosotros también hay cosas que todavía tenemos que cumplir. Hay cosas que debemos hacer, como es el diezmo. Por eso la gente anda pobre. Por eso la iglesia está en pobreza, está en deuda, está en la ruina financiera. Ahí necesitamos restauración. Otra restauración. La obediencia a los superiores, digamos, a las cabezas, digamos, como una ya, ovejita a al nivel pastor. personal, la obediencia a los superiores. Restauración, nuestros gobernantes. ¿Obedecemos a las leyes de nuestro país? ¿Obedecemos a las leyes de tránsito? Algo tan simple y sencillo. No tenemos restaurado ese tipo de obediencia. Obediencia no solo a las autoridades de la casa, de tu trabajo. Eso es algo personal. Tú vas allá y ¿cómo tú das con tu jefe? ¿Le tienes temor? Eso no es restauración. O haces lo que se te da la gana en tu oficina. Tampoco es restauración. Hay un punto al centro que es obediencia, cuidado, respeto, tratar las cosas como son. Entonces, si vemos, la restauración está metida en todas áreas. Ahora, diferenciemos cuando una persona está en ruina o cuando una persona solo está herido o solo está tergiversando alguna otra cosa y no en ruina. La restauración viene cuando hay ruina total. La restauración viene para levantar lo que una vez quedó arruinado en su totalidad.
seguimos hablando de la restauración. Qué importante es la restauración. Nos estamos dando cuenta que las vidas tienen que ser restauradas. Necesitamos restaurar los corazones. Algo que no habíamos hablado de los diseños es en el noviazgo, por ejemplo. Necesitas restaurarse el noviazgo. ¿Ya? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Hasta qué punto es bíblico? ¿Qué se hace cuando quiero enamorar? ¿Cómo la hago? ¿Se ha restaurado eso? ¿Cuántos corazones rotos hay por culpa de un mal noviazgo? Y voy más allá. ¿Cuántos embarazos hay por culpa de un mal noviazgo? Por culpa de una mala actitud referente a toda la área de lo que es noviazgo. Necesitamos aprender a restaurar. Ya hay tantas vidas heridas, lastimadas por culpa de una mala restauración. O incluso por culpa de que no hay un buen consejo, no hay una ayuda. Hay temas tabús que a la iglesia no le gusta hablar, que eso no es correcto. Tenemos que estar abiertas para poder sanar, ministrar y liberar todo lo que tengamos que hacer para que la iglesia en verdad tenga respuesta en todo. La iglesia debería ser el lugar donde la gente tiene respuesta a todo. ¿Ya? La iglesia no es el lugar donde la gente muestra sus talentos, los músicos tocan, que aquí está el pastor. No, la iglesia es el hospital de los enfermos, de los pecadores. Entonces ahí es donde se muestra verdaderamente quiénes somos nosotros y mostrar nuestro problema, nuestra ruina, para que ahí nos restauren, para que ahí empecemos a restaurar los corazones. ¿Quién tiene alguna pregunta de lo que hemos estado hablando? ¿Cómo podría ser la restauración de un padre y un hijo cuando el hijo, digamos, ya es convertido en el Señor y aprendemos que hay que respetar a nuestros padres y el padre no está de acuerdo con relación a que se acerque a Dios por temas doctrinales o muchas cosas? Ya, más que nada el tema padre, la mejor manera de restaurar no es hablando, no es contando ni sentando, papá te voy a hablar de la Biblia. No, es lo peor que uno puede hacer, es el testimonio. Tú tienes que cambiar, tu actitud tiene que cambiar hacia tus padres, tu forma de ser tiene que cambiar, tienes que empezar a respetar, honrar en el buen sentido y sin que los papás te hagan piedra de tropiezo. Ahí lo que necesitas es tener un testimonio correcto. Y el testimonio no es hablar ni contar. Ojo, testimonio es mostrarte como Cristo se mostraba. Empezar a cambiar tu actitud, cambiar tu forma de ser, cambiar tu forma de actuar. Dar un buen testimonio significa eso. Cambiar. Entonces empieza a cambiar, empieza que de ellos nazca decirte, pucha, qué diferente estás, antes eras así, ahora eres así, pucha, antes hacías esto, ahora haces este otro, ¿qué te ha pasado? Esa es tu herramienta para decir, es Dios, es la iglesia, me acompañas. Pero si tú llegas a tu iglesia diciendo, ahora soy cristiano, Dios me ha dicho esto, tú eres un vil pecador, papá, tú has hecho esto, lo único que vas a hacer es que tu papá te dé un sopapo reverendo y ya te mande hasta la China y no quieres saber de vos. Y no es lo correcto. Lo correcto es que tú empieces a tener una vivencia, un cambio, una actitud diferente, que muestres que en verdad Dios está obrando contigo con hechos, no con palabras. Y ahí es donde vas a agarrar a tu familia, vas a agarrar a toda tu generación, a tus padres, hermanos, todo el resto va a empezarte a seguir porque ven algo diferente. El poder de la palabra es buena, pero el poder de los hechos es mayor. Es mucho más poderoso que una persona vea cambiar a la gente que el otro. Teníamos un discípulo que tenía muchos problemas, trataba muy mal a su hermana, una relación terrible. Y el papá se empezó a enojar con Dios y con toda la familia de eso. Y cuando empezamos a trabajar con él, a ministrarlo, a restaurar su vida, restauró su relación con su familia, empezó a restaurar primero a su hermana. Y fue tan bueno el cambio que el papá lo primero que dijo, algo han hecho con mi hijo y yo también quiero ese cambio, porque ahora nos trata bien, hay un cambio diferente, no anda así, no anda así. Entonces hay un hecho, hay un testimonio. Esa es la clave, testimonio. ¿Quién más tiene preguntas? Referido al tema ¿cómo debería ser la restauración de eso? Como decir yo soy cristiano hacia los amigos que no son cristianos. Ya, la restauración, volvemos al mismo tema, testimonio. Necesitas dar testimonio. Ahora, más que restauración, debemos aclarar bien el punto. Si yo tengo amigos que estoy con una amistad, no hay nada en ruina, o sea, ahí no hay que hacer restauración. Estamos hablando de restauración cuando entra la ruina. ¿Cuándo sería esto? Cuando tenía un amigo que por una crisis, un problema, nos peleamos, nos dejamos de hablar, y literalmente ni siquiera cruzamos palabras, ahí hay una ruina. ¿Qué tengo que hacer ahí? Restaurar. ¿Cómo empiezo la restauración de ese tipo de amistades? Perdonando. Primero tengo que perdonar yo y segundo pedir perdón. Tengo que perdonar lo que me han hecho y pedir perdón de lo que yo haya hecho. Cuando yo llego a esa relación de perdonar, pedir perdón, primero delante de Dios y pedir la oportunidad que luego sea delante de la persona, y empiezo la restauración. Conta que no es otra vez verlo para hacerle mis caras, mis gestos, que él me mire, yo le miro y empezarnos a reñir o ignorarnos, sino acercarme y decirle, oye, perdóname por lo que te he hecho, sé que la situación ha sido fea, me acuerdo de la amistad, pero quiero en verdad que me perdones. Ahí empieza la restauración. ¿Ya? Y debemos, quiero aclarar, hablamos restauración cuando hay ruinas. Hemos leído en el verso en el anterior programa. Si no hay ruina, no es para restaurar. Puede ser restitución o puede ser
Es otra cosa que no va con el tema. Lo que estamos hablando es de restauración cuando hay una ruina. Entonces, si tu amistad está en ruina, lo primero que necesitamos meter es el perdón. El pedir perdón o el perdonar nos va a ayudar a que mañana se restituya, se restaure y literalmente pueda volver a tener esa amistad y esté restaurada todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué más preguntas? En el ejemplo de Nehemías, cuando hacía una mano que guerreaba y la otra era la que restauraba, trata de decir más o menos que cuando nosotros estemos restaurando las vidas de las personas, a la vez estemos intercediendo por ellas, o si no, que estamos sigue ganando vidas para el Señor, haciendo reino, el modo de pelear. No, estamos hablando de restauración, no de evangelismo. Ya, en el ejemplo que hemos hablado en los anteriores temas, y yo les animo a que, si ustedes no han visto el programa número 2, puedan ver nuestra página web y buscar el programa número 2 de esta segunda temporada, donde hemos hablado de Nehemías y hemos hablado por qué pelearon. Y cuando hacemos recuerdo de Nehemías, la pelea no fue porque estaban ahí tranquilos, sino la pelea vino básicamente porque había una crisis. Ya estaban restaurando y vinieron los enemigos y destruyeron todo lo que habían restaurado. Entonces, ¿qué hicieron ahora? Cuando venga el enemigo, voy a tener espada en la mano mientras estoy restaurando. Estamos hablando de una guerra espiritual que no solo es interceder por la gente. Estamos hablando de algo mucho más profundo, que no solo es una oración o no solo es un evangelismo, sino es que cada vez que yo restauro una vida, el enemigo va a venir a atacar, el enemigo va a querer destruir lo que ya ha levantado, va a querer incluso lo poco que había, arruinarlo más. Pero la guerra espiritual nos va a ayudar a levantar hasta terminar la restitución, hasta que se complete todo lo que tenemos que restaurar, hasta que una buena vez que hemos empezado, vuelva al diseño original como hemos hablado. Yo no puedo parar esta restauración hasta que no lo haya llegado como era en el diseño original. Para eso está la espada, para eso está la palabra, para eso está la guerra espiritual, para que mientras yo voy restaurando esa vida, voy peleando por esa vida, no solo en intercesión, es una parte nomás, sino también voy peleando en cuanto a sus finanzas, voy peleando en cuanto a su salud, porque sé que cuando empieza a restaurar un área de su vida, el enemigo va a atacar otras áreas para que esa persona se vuelva a derrumbar. Entonces yo tengo que agarrar la espada, tengo que pelear por esa vida, tengo que pelearme. Mañana le haré liberaciones, empezaremos a pelear contra cosas que le pasen en su trabajo, en su oficina, y cosas que le pasen en su casa, enfermedades que vengan. Tengo que empezar a pelear. ¿Con qué objetivo? Dar una libertad total y absoluta, para que esa persona tenga en sí todo lo que Dios quiere. Amén. Estamos llegando al final de nuestro programa. Estamos en el cuarto programa de lo que es restauración. Yo te animo que puedas ver los otros programas y nos visites en el Facebook en Puntas de Lanza, o que nos puedas ver en el Facebook en el grupo Moldeados a su Imagen. También en página web www.pdelanzas.org nos puedes encontrar para poder ver todo el sector del Maxi y los programas que hemos estado hablando de restauración. Así que te invitamos a que nos puedas ver, a que nos visites en la página web, a que nos visites en el internet, que estamos ahí para servirte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta el siguiente programa. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey.